Mateo capítulo número 9. La reflexión que quiero compartir en esta mañana he titulado La iglesia que el mundo necesita. La iglesia que el mundo necesita. No la que a mí me gusta, no la que yo prefiero, sino la que el mundo necesita. Y quisiera comenzar diciendo de que hace algunos años, no me pasó una vez, sino en varias oportunidades, recuerdo que un hermano en la fe, viviendo en Gran Canaria, él salió a caminar por la calle y se encontró con otro hermano, algo muy común que suele pasar, ¿verdad? Ves a un hermano, lo saludas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero resulta que este segundo hermano le dice, mira, ya yo no voy a ir más a la iglesia. Y él le dijo, pero ¿por qué, hombre? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no quieres ir? Dice, no voy porque en la iglesia son todos unos hipócritas. Fue la respuesta de este hermano, muy común, esto se suele oír en muchas oportunidades. Cuando este hermano me vio, él vino escandalizado a la iglesia y vino entristecido también. Evidentemente nadie se pone a aplaudir cuando alguien te dice eso, ¿cierto? Y él vino entristecido a contarme lo que le había dicho este otro hermano. Dice, oye, mira, me dijo esto, que no viene a la iglesia porque son todos unos hipócritas. Y bueno, después de coger aire, porque el corazón empezó a bombear rápidamente en mí, después de coger aire, de serenarme un poco y de pensar lo que iba a decir, yo le dije, mira, no te aflijas, él tiene razón. La iglesia está llena de hipócritas. Los ojos del muchacho parecían platos abriéndose. Digo, no te aflijas porque esto es así. La iglesia está llena de hipócritas. En la iglesia nos encontramos todo tipo de personas. Nos encontramos con todo tipo de problemas, con todo tipo de debilidades y con todo tipo de circunstancias personales. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una vida, cada uno va cargando su propia mochila de experiencias en la vida, cada uno tiene sus propios problemas. ¿Y a dónde vamos? Donde quiera que vamos nosotros, eso viene con nosotros. Y es verdad que en el contexto de la iglesia muchas veces eso se manifiesta, pero es justamente en ese lugar donde es bueno acudir a la iglesia del Señor, todos los que somos un hipócritas, todos los que tenemos problemas y circunstancias difíciles. Es una de las bendiciones de la iglesia, hermano. Cualquier persona en cualquier situación, problema o debilidad puede acercarse a Dios. Y puede acercarse a Dios en el contexto de la iglesia y encontrar en Dios la ayuda y la transformación que necesita en su vida, si realmente esa persona quiere ayuda. Hay personas que vienen buscando ayuda para su propia vida. Tengo este problema, tengo esta situación, tengo esto. Y se van de igual manera. ¿Por qué? Porque no permiten que Dios pueda trabajar en su vida. Pero luego es más fácil culpar a la iglesia, culpar a los hermanos, culpar a todo el mundo, culpar incluso al mismo Dios. La iglesia no es un club de gente perfecta. Y si usted pensaba eso, pues llegó al lugar equivocado. La iglesia no es un club de gente perfecta. Es una reunión de creyentes que han creído en Jesucristo y que cada uno tenemos nuestros propios problemas y situaciones particulares de la vida. Y quisiera leerle Mateo capítulo 9, desde el versículo 9 en adelante, dice la palabra de esta manera. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado ¿cómo? Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justo, sino a pecadores, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Este pasaje es una historia muy bonita. Representa el momento en el que Jesús llama a Mateo para ser uno de sus discípulos. Él era publicano. Publicano significa, o en el contexto de aquel momento, alguien que se dedicaba a cobrar impuestos para el Imperio Romano. No eran personas bien vistas, como no son bien vistos los de Hacienda hoy en día, porque ellos cobran los impuestos. Pero el problema o el rechazo de la sociedad judía hacia estas personas es porque muchos en su cargo de publicano, de cobradores de impuestos, se les iba la mano. Cobraban más de la cuenta y se enriquecían con esos impuestos. Por eso había cierto desprecio del pueblo judío hacia esos publicanos que a su vez eran judíos también. Entonces se sentían
o que esas personas los oprimían, que les robaba. Y de hecho en muchos casos era así. La Biblia, por ejemplo, nos habla de Zaqueo. Zaqueo era un publicano también que cobraba impuestos y dice que había robado, él mismo lo confiesa. Pero aquí tenemos a Mateo. Mateo dice que deja todo y comienza a seguir al Señor, como así dice la palabra. Mateo, no sé si en gratitud o por querer que otros conocieran al Señor, prepara una comida. En esa comida invita a otros colegas del trabajo, a otros publicanos. Invita también a otra serie de personas, invita al Señor y también invita a sus discípulos. Y mientras están en esa comida y con esas personas, los fariseos le hacen un reproche a los discípulos acerca de que por qué Jesús come con esas personas que según ellos eran personas mal vistas. Por eso habla de publicanos y de pecadores. Cuando Jesús oyó lo que ellos estaban diciendo, porque él no es sordo, dice, le dijo a estos fariseos, los que necesitan, en otras palabras, los que necesitan de médicos son los enfermos, no los que están sanos. Dicho de otra forma, es como si el Señor dijera, estoy realmente con los que necesitan mi ayuda. Estoy con aquellas personas que tienen necesidad. Y este reproche que hicieron los fariseos revela algo importante, revela la falsa religiosidad que vivían estos hombres. Ellos estaban más preocupados por el exterior, por dar una buena apariencia, que por el interior, por el corazón. Estos fariseos, como usted sabe, ya en algunas ocasiones el Señor los había confrontado. Ellos vivían tratando de dar una apariencia de ser personas respetables, de guardar sus propias reglas, de ser muy rígido en su comportamiento y en su forma de actuar. Ellos trataban de dar la imagen de que eran personas que realmente conocían a Dios y que vivían en un nivel superior al resto de las personas. Eso era lo que ellos trataban de aparentar, porque la realidad era muy lejos de eso. Ellos no querían verse ni sentirse relacionados con personas de mal vivir. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban de alguna manera los más santos. Hombres que en la sociedad judía, vamos a decir que tenían casi venerados, no es que fuesen venerados, pero eran casi venerados por su rigidez al cumplir al pie de la letra o tratar de cumplir la ley de Dios. Eran los intérpretes de la ley, los que enseñaban la ley al pueblo, y entonces ellos estaban en un estatus que se consideraban superior a los demás. Y aquellas personas como publicanos u otras personas de otro estilo de vida, ellos los veían como pecadores. Entonces no entendían por qué Jesús se reunía con ellos. Pero saben, la respuesta que Jesús les dio deja en evidencia el autoengaño que ellos estaban viviendo. Jesús les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y saben, hermanos, es un buen mensaje para la iglesia del siglo XXI hoy en día. Debemos aprender lo que significa una vida práctica de misericordia. Amén, hermanos. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? El frío no los ha dormido, ¿verdad? Debemos aprender lo que significa una vida práctica de misericordia y no estar tan preocupados por dar una imagen de una espiritualidad que tal vez no tenemos, hermano. Vivir una vida práctica de misericordia. Y saben, lo que sucedió en aquel momento es una historia que se sigue repitiendo. Han pasado más de 20 siglos de este acontecimiento. Y se sigue repitiendo en medio de la iglesia del Señor cada día. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué siguen sucediendo estas cosas? ¿Por qué sigue sucediendo que personas levantan el dedo para señalar a la iglesia sencillamente y decir, eso está lleno de hipócritas? Así como hacían aquellos fariseos. Saben, creo que una de las razones es que porque con el tiempo hemos olvidado el propósito principal que tiene la iglesia del Señor en este mundo. En ocasiones la idea que tenemos de la iglesia o el concepto que tenemos de lo que representa la iglesia muchas veces está muy alejado de lo que la palabra del Señor nos enseña. Para mucha gente la iglesia simplemente representa un lugar al que voy.
encuentro en la iglesia, esas experiencias espirituales. Para otros es el santuario del conocimiento. ¿En qué sentido? Porque allí se debaten o se hablan acerca de los grandes temas de Dios. Madurez, la iglesia tan solo representa una plataforma. ¿Plataforma para qué? Para buscar mis propios intereses personales. Hay muchas personas que utilizan la iglesia para eso. Tristemente, hermano, y no hay que ser muy listos para darse cuenta de eso. Todo lo que vemos, o mucho de lo que vemos, no voy a decir todo, pero mucho de lo que vemos por ahí, oímos en las redes sociales, nos damos cuenta cómo detrás hay un interés personal y se utiliza la iglesia, el nombre de Dios o todo lo que tiene que ver con el contexto de la iglesia. ¿Para qué? Para sentirme que soy importante, para que la gente me aclamen, para ser famoso, para ganar dinero, como hacen muchos también, para así dar rienda suelta a mis proyectos personales y utilizo la iglesia, vuelvo a repetir, como plataforma o comodín para ello. Mire, hacer todas esas cosas nos pone al mismo nivel de aquellos fariseos que usaban el camino de la fe. ¿Para qué? Para sus fines egoístas, para ganar la aceptación, el clamor de la gente y toda esta serie de cosas. La iglesia no es un lugar físico, hermano. Este local en el que nos reunimos en esta mañana no es la iglesia. La iglesia somos las personas, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. No relacione la iglesia con un templo por muy bonito que sea. No relacione la iglesia con un local determinado donde nos reunimos para buscar y adorar a Dios. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y aunque usted no esté de acuerdo, la Biblia lo dice. La iglesia es el cuerpo de Cristo y no se limita a un lugar físico o concreto. Está formada por todos los creyentes, por todos aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo a lo largo y ancho de este mundo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Pero la pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿y cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué la iglesia? Mire, yo no voy a decir nada nuevo que no hayan dicho otras personas. Pero si usted estudia la palabra de Dios, se puede dar cuenta de muchas cosas que tienen que ver o que tienen que ver hacia y con la iglesia. La iglesia, hermano, es la respuesta de Dios ante la condición espiritual de este mundo. Esto lo puede entender usted claramente leyendo la Biblia. La iglesia es la respuesta de Dios ante la condición espiritual de este mundo, porque es por medio de la iglesia, por medio de los hijos de Dios, por medio de aquellos que han entregado su vida al Señor, que Dios ha determinado en su soberanía, en su omnisciencia, manifestarse al mundo, mostrando a Cristo como el único Salvador. Esa es la iglesia, ese es uno de los propósitos de la iglesia. Nuestro propósito, otra cosa que usted puede darse cuenta cuando lee la Biblia, nuestro propósito como pueblo de Dios es dar continuidad a la obra de Cristo, a lo que Cristo vino a hacer en este mundo. Esa es parte de nuestro propósito, dar continuidad a su obra. ¿Cómo? ¿Cómo doy continuidad a la obra de Cristo? Dando a conocer quién es Dios, dando a conocer cuál es su voluntad por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. El propósito de la iglesia se ve reflejado una serie de expresiones que Jesús dijo de sí mismo. Estas expresiones revelan el motivo por el que vino, pero también revelan el motivo o el propósito de la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros damos continuidad a ese ministerio de Cristo. Hay una serie de expresiones que el Señor dice, y usted las puede buscar también en su casa. Yo solamente voy a mencionar algunas que hablan del propósito de la iglesia. Y cuando hablo del propósito de la iglesia, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. No porque yo solo sea iglesia, como dicen algunos. No, yo no me congrego porque yo soy iglesia. Usted no es iglesia. Usted es parte de la iglesia que es diferente. Somos un cuerpo, hermano. Y en ese cuerpo hay muchos miembros, ¿cierto? Fíjese usted mismo, dos brazos, dos orejas, dos piernas. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Mi mano sola no es cuerpo, es un miembro del cuerpo, ¿cierto o no? Igualmente usted y yo.
Nosotros solo somos miembros sencillamente, pero el cuerpo es el conjunto de creyentes que hemos creído en Cristo. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor existe para representar a Dios en esta tierra, hermano. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre. En ese mismo Evangelio, capítulo 8:42, no hace falta que busque la cita, se la menciono para que usted sepa dónde está. Juan 8:42 dice, he venido de Dios, Él me envió. Fueron palabras que dijo el Señor Jesucristo. Como cuerpo de Cristo, y perdone que enfatice esta idea, pero es lo que somos, la iglesia es la representación del reino de Dios en esta tierra. Es por medio de la iglesia que Dios revela su gloria, ¿vale? Por eso es uno de los propósitos de la iglesia. Dios revela su gloria por medio de su iglesia y cumple sus propósitos y su voluntad en este mundo. Y saben, no hay en ningún lugar, en cualquier parte de este mundo, no hay grupo, no hay organización, no hay corporación, por muy grande e importante que sea, que represente a Dios fuera de la iglesia del Señor. La iglesia representa a Dios en este mundo. ¿Y saben qué? Eso es una gran bendición. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 20, él dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Cierto o no, hermano? ¿Ha leído ese pasaje? No le suena nada nuevo, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo. Y él añade, hablando acerca de reconciliar al mundo con Dios, dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Por qué por medio de nosotros? Porque somos sus representantes en esta tierra, dice la palabra, hermano. Nosotros somos representantes de Dios. Y no solamente, hermanos, esto es una gran bendición, sino también es una gran responsabilidad. La gran responsabilidad, ¿por qué? Porque en nuestras vidas y en nuestro caminar diario, porque cuando hacemos o dejamos de hacer algo, cuando te relacionas con otras personas, en amistad o en lo que sea, cuando tomas decisiones respecto a tu vida, ¿lo haces teniendo en cuenta que tú representas a Dios como parte de la iglesia del Señor? ¿O tú sencillamente vives porque hay que vivir? Camino porque veo caminar a la gente. Tomo decisión porque hay que tomar decisiones. No, el creyente no puede actuar de esa manera. El creyente debe ser consciente que cada paso, cada actitud, cada decisión que toma, cada rumbo que le da a su vida, está representando a Dios como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, como embajador de Jesucristo. Cuando haces todo lo que haces, lo haces teniendo en cuenta que tu decisión, que tu comportamiento, que tu forma de actuar puede afectar el testimonio de la iglesia, hermano. ¿O no pensamos en eso? O a mí me da igual lo que piense la gente, dicen mucho. Está bien que tú tengas tu forma de pensar y tu forma de actuar, pero hermano, como iglesia representamos al Señor allí donde vamos y tenemos que tener presente cómo es nuestro caminar. ¿Caminamos correctamente? ¿Hacemos lo que Dios quiere? ¿Cómo son nuestras decisiones? Porque no solamente estamos representando a Dios en esta tierra, sino que nuestro testimonio, nuestra manera de actuar puede afectar al testimonio de la iglesia del Señor. Número 2, la iglesia existe para llamar a los pecadores al arrepentimiento. No dije al entretenimiento, dije al arrepentimiento, hermano. En Mateo 9:13 Jesús dijo y hemos leído, porque no he venido a llamar a justos. Entonces, ¿a qué he venido? He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿A cuántos pecadores? ¿A un número determinado quizás? Usted está pensando, vaya pregunta tonta está haciendo este hombre. Bueno, aunque a usted le parezca una pregunta tonta, hay personas que así lo creen, que Dios solo ha venido a llamar a un número determinado de personas. Quiero decirle algo. Usted puede o no estar de acuerdo, pero Cristo vino a salvar a todos los hombres. Otra cosa es que muchos de esos hombres respondan al llamado o no respondan al llamado de la salvación. Pero en 1 de Timoteo 2:4, hablando de Dios, dice, el cual quiere que todos, ¿lo escuchó? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Sabemos por lo que dice la Biblia que todo el mundo no va a aceptar al Señor, que habrán personas que rechazarán el nombre de Dios, pero es la voluntad de Dios que todos sean salvos, dice la palabra. Y yo me pregunto, ¿tanto cuesta hoy en día
que aún en el ámbito cristiano se está discutiendo todas estas cosas. Tanto cuesta aceptar lo simple y sencillo que la palabra nos está enseñando acerca de esto. Ahora, ¿cómo son llamados los pecadores al arrepentimiento? Porque Jesús dijo claramente que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como iglesia, ¿cómo llamamos a los pecadores al arrepentimiento? Ponemos un cartel allá afuera, hacemos propaganda. ¿Qué hacemos? Por medio de la predicación del Evangelio. Es lo que nos enseña la palabra. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18, dice la Escritura que hablando acerca de reconciliar al mundo con Dios, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio significa un trabajo, una tarea a seguir. Dios nos dio una tarea y es reconciliar al mundo con Dios. Pero Señor, ¿y eso? Verso 19 de 2 de Corintios 5 dice, nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no solamente nos dio el trabajo, sino que nos dio la herramienta para poder realizar ese trabajo. Llamamos a los pecadores al arrepentimiento por medio de la predicación, proclamación de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene suficiente al corazón de la persona, pero Dios cuenta que nosotros seamos esos portavoces. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Número 3, la iglesia existe para rescatar a las almas de las tinieblas. En Juan capítulo 12, verso 46 dice, he venido. Fíjate, es la expresión que se repite en todos estos versículos. He venido para el que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿O las tinieblas cuando apagamos la luz? No. Las tinieblas en la Biblia es una forma simbólica de decir las personas que viven en la ignorancia de Dios. Es una forma de decir o simbólica de decir es el estado de pecado y de condenación en el que se halla el mundo. Tinieblas es una forma de decir también simbólicamente o hablar acerca del dominio, el reino de Satanás en este mundo. Esos son las tinieblas. ¿Y sabe qué? Solo Cristo, no hay otro. Solo Cristo puede sacar a una persona de un estado espiritual de tinieblas. Y en su gracia, en su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, Dios le ha placido utilizar a su iglesia para que continúe ese ministerio que Él empezó de sacar o de rescatar las almas de las tinieblas. La iglesia existe para impartir vida, hermano. Fíjese que va mucho más allá de reunirnos en un sitio. Va mucho más allá de cantar unas canciones, de ofrendar o de saludarnos y desearnos bendiciones el uno al otro. La iglesia tiene un propósito claro y definido en esta tierra. Y si no somos conscientes de ello, vamos a pasar todos los días, todos los meses y años de la misma manera. Sencillamente venimos, nos reunimos, cantamos y para casa. Dios tiene un propósito con tu vida como parte de la iglesia. Y la iglesia existe para impartir vida. Juan 10:10, un versículo que conoce la mayoría de los que estamos aquí. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y siendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la representación de Dios en esta tierra, por medio de la cual Dios manifiesta su amor, su gloria y su poder, podemos decir que la iglesia ha sido llamada a impartir vida. Bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo podemos nosotros impartir vida? Dando a conocer y revelando quién es Dios, dando a conocer y revelando quién es Cristo. De esa manera, la iglesia imparte vida en esta sociedad podrida por el pecado. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, nos enseña la palabra del Señor. La iglesia existe para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8, el apóstol dice de esta manera, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. El poder de Dios se manifiesta por medio de su iglesia, haciendo que liberando, sanando, restaurando a aquellas almas que están bajo el dominio y reino de las tinieblas. Ese poder lo tiene la iglesia del Señor. Amén. Amén, hermanos. No importa si usted o no está de acuerdo, eso lo tiene, ese poder está en medio de la iglesia del Señor porque lo dice la Biblia. No es que a mí me pareció, no es que me sonó bonito. No, lo dice la Biblia. El problema es que muchos de nosotros o ignoramos todo esto o no lo creemos con toda seguridad, lo que la Biblia dice a sí mismo. Y pudiera seguir nombrando más. Por ejemplo, Jesús dijo, he venido para dar testimonio de la verdad, he venido para salvar al mundo, etcétera, etcétera. La esencia, no se me distraiga nadie, la esencia, hermano, de todas estas declaraciones que Jesús dijo en un momento dado sobre yo he venido, las encontramos resumidas en un pasaje que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Le invito a que vaya ahí, por favor. Evangelio de San Lucas, capítulo número 4, versos 18 y 19. Todas esas expresiones, yo he venido para esto, yo he venido para lo otro, lo encontramos condensado en unas palabras que el Señor cita del profeta Isaías. Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren, hermano, las manifestaciones de estas características que menciona el pasaje, todas estas manifestaciones en la vida de la iglesia, refleja el carácter de la iglesia que el mundo necesita. Se lo voy a repetir por si no lo entendió de la primera vez. Las manifestaciones de estas características que hemos leído en el pasaje, todas esas manifestaciones en la vida, desarrollándose en la vida de la iglesia, refleja el carácter de la iglesia que el mundo necesita, no la que a mí me gusta. No la que yo quisiera, no, la que el mundo necesita. El mundo necesita una iglesia que esté llena del poder de Dios. Eso es lo que necesita el mundo. La palabra dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha capacitado, me ha dado el poder, me ha llenado del poder. La iglesia del Señor debe caminar en la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la palabra. A veces estamos más pendientes de un programa, de un método para ver si las cosas caminan o no caminan, pero lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo, donde se manifiesta el poder de Dios por medio de su sabiduría, de su discernimiento y de su bondad. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo, alguno puede tener una idea de lo que significa porque han visto en internet montones de cosas. Ah, mira, eso es la llenura del Espíritu Santo. Quiero decirle lo que es de acuerdo a la Biblia. La llenura del Espíritu Santo es cuando una iglesia vive sujeta a Dios, vive obedeciendo la palabra de Dios, vive en una vida de adoración a Dios y en esa actitud y en ese ambiente el Espíritu de Dios se manifiesta haciendo que sanando, liberando, restaurando vidas. Esa es una iglesia llena del Espíritu Santo, porque a veces vemos cosas que más que llenura del Espíritu Santo a veces parecen un espectáculo y la gente lo utiliza para burlarse de la iglesia. Una vida o una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que vive en obediencia a Dios, no aquí dentro, allá afuera, que tiene un comportamiento digno, que hace la voluntad de Dios, que ora por el necesitado, que hace la obra de Cristo en el mundo. Esa es la iglesia llena del Espíritu Santo, donde Dios es el protagonista y no el hombre. ¿Me están entendiendo eso? Dios es el protagonista y no el hombre. Y fíjese, hermano, ponga atención en esos versículos. Hemos leído desde el 18 al 19. El encabezamiento de todas esas cosas comienza con lo más importante. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sin el Espíritu, lo demás no funciona. No se va a producir, hermano. Sin el poder del Espíritu de Dios no se puede dar buenas nuevas a los hombres, a los pobres, dice aquí. No se puede sanar a los quebrantados, no se puede dar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque entonces sería el intento humano, la capacidad humana por tratar de hacer esas cosas. ¿Y sabe qué? Vamos a fracasar, se lo aseguro. Vamos a fracasar.
La iglesia necesita el poder y la llenura del Espíritu Santo para que luego podamos desarrollar el resto de las cosas. ¿Y saben qué? El mundo necesita una iglesia llena del poder de Dios. El mundo necesita. ¿Por qué el mundo? Porque somos deudores, dice el apóstol Pablo, hacia el mundo. Porque Cristo nos dio una encomienda hacia el mundo. Porque Cristo amó el mundo, dice la palabra en Juan 3:16. Y Él dejó una iglesia en el mundo para seguir haciendo su obra. El mundo necesita una iglesia que traiga esperanza al corazón del hombre. Dice la palabra que Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. Y quiero aclararle algo. La iglesia no vende fórmulas mágicas. La iglesia no vende secretos ocultos. La iglesia no vende claves de acceso a una vida feliz. Porque muchas veces desde los púlpitos parecemos más motivadores o coaches que predicadores del evangelio. La iglesia da de manera gratuita, imparte de manera gratuita la palabra de Dios, la cual trae esperanza al hombre. ¿Esperanza de qué? De paz interior, paz con Dios. Trae esperanza de seguridad eterna, trae esperanza de aceptación, trae esperanza de amor de Dios. Eso es lo que el mundo necesita escuchar, hermano. ¿Y sabe quién está en capacidad para darle eso? La iglesia. No la asociación, la iglesia. La iglesia en la cual Dios ha derramado su Espíritu Santo. El mundo necesita una iglesia que sane al herido, hermano. No que termine de matarlo. Porque a veces actuamos de esa manera. Vienen personas heridas y los terminamos de matar dentro de la iglesia. La iglesia que necesita el mundo es una iglesia que sane al herido. Jesús dijo que Él había venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas y familias heridas en esta sociedad? Tengo un dicho, hermano, y usted lo ha escuchado en varias oportunidades, que usted toca en cada puerta y cada puerta hay una historia en ese hogar. ¿Cuántas personas y familias heridas? ¿Cuánta desesperación en muchos hogares? ¿Cuánto pesimismo? ¿Cuántas personas amargadas? La amargura está controlando sus vidas. Parecen muertos vivientes porque viven en una completa amargura. ¿Saben qué? Y nadie se distraiga, por favor. La iglesia tiene la respuesta para el quebrantado de corazón. Eso es lo que nos dice la Escritura. El mundo necesita una iglesia que liberte al cautivo. Jesús dijo, he venido a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y saben qué es lo que esclaviza? Esclaviza el pecado. El pecado, hermano, esclaviza a las personas, lo hace vivir de una forma contraria a la voluntad de Dios, los mantiene en un estado de miseria espiritual, encadenados a todo tipo de maldades, de vicio y de cualquier cosa de esta índole. Eso es lo que hace el pecado. La iglesia ha sido llamada a declarar que hay libertad en Cristo. Esa es la iglesia que el mundo necesita. El mundo necesita una iglesia que dé vista a los ciegos. Escúcheme bien, la Biblia declara que Satanás ha cegado el entendimiento de este mundo para que la gente no crea en el evangelio. Eso lo encuentra usted en la segunda carta de Corintios. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean en el evangelio, para que no les resplandezca la luz del evangelio. El Espíritu Santo de Dios, porque recuerda, no es tu fuerza, no es mi fuerza ni nuestra capacidad. El Espíritu Santo de Dios, obrando por medio de la iglesia, que son los representantes de Dios, arranca esa venda para que las almas vengan a la luz del evangelio. Y esa es la iglesia que necesita el mundo. La iglesia debe ser una iglesia que liberte a los oprimidos y el mundo necesita esa iglesia. ¿Cuántos viven oprimidos por el diablo en el mundo de las tinieblas? ¿Cuántas personas viviendo en el mundo de la oscuridad? ¿Cuántas personas atrapadas en brujerías, en inmoralidades, en satanismo y un mundo muy amplio de tinieblas que mejor no conocerlo? Tratan de escapar, pero no pueden. No tienen la fuerza, no tienen la capacidad. ¿Saben qué? La iglesia tiene el poder. La iglesia del Señor tiene el poder de hacerle frente al diablo y de romper esas cadenas y libertad a las almas. Y esa es la iglesia que el mundo necesita. Por último, hermanos, el mundo necesita una iglesia que declare
que grite a los cuatro vientos que hay restauración en Dios. El mundo necesita escuchar esto. Hay una iglesia o debe haber una iglesia que grite por todos lados, hay restauración en Dios. La palabra dice en estos versículos que hemos leído, verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Esta frase es una frase que viene del profeta Isaías y está relacionada con el pueblo judío. Para que ustedes puedan hacerse una idea, tiene que ver con lo que en el pueblo judío se llama el año de jubileo. Después de 50 años sucedía algo en medio del pueblo, donde aquellas personas que habían sido tomados como esclavos porque tenían muchas deudas, y eso era aceptable en aquel entonces, la persona que tenía deuda y no podía pagarla, esa persona o su familia eran tomados como esclavos. Bien, decían que a los 50 años, en el año llamado año de jubileo, esas personas tenían que ser puestas en libertad. No solamente eso, sino que la tierra vendida volvía a sus dueños originales nuevamente. Era símbolo, ese año agradable del Señor, era símbolo de libertad. ¿Libertad de qué? De la opresión, y era símbolo también de la restauración. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Me está diciendo que el Señor vino a restaurar las vidas. El Señor vino y quiere seguir haciéndolo por medio de su iglesia. Dios restaura las vidas, hermano. ¿Cuántas personas le hemos puesto una X y ya esto no hay quien lo cambie? ¿No has dicho en alguna ocasión? Tal vez lo han dicho de ti mismo. Esto no hay quien lo cambie ya. Esta persona ya no tiene remedio. En Cristo sí. Dios es el especialista en restaurar las vidas, en cambiar las personas. No solamente las vidas, atiéndame por favor, no se distraiga nadie. Dios restaura también los hogares, Dios restaura los matrimonios y Dios restaura un largo etcétera, hermano. Eso lo hace Dios. Y ¿saben qué? La iglesia ha sido llamada a eso. Esa es la iglesia que necesita el mundo. ¿Qué idea tienes tú de la iglesia? Un lugar bonito, adornado, grande, lleno de focos, lleno de esto, lleno de instrumentos musicales y decimos, qué bueno es estar aquí. Mira cómo siento la presencia de Dios. Es más que eso. Eso es solo material, hermano. Eso no tiene esa gran importancia. Mientras tanto, mientras nosotros nos entretenemos en las iglesias, el mundo está agonizando y el mundo se está perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en nuestro circulito de iglesia, escuchando nuestras propias conferencias, haciendo nuestras propias actividades, teniendo una lista de un programa que te tiene todo el día entretenido y mientras tanto el mundo sigue perdido. Hemos venido a dar continuidad a la obra de Cristo. Cuando Él dice, yo he venido, te lo está diciendo a ti también. Tú estás en la iglesia del Señor para hacer eso que Cristo comenzó a hacer y que nos dio esa encomienda a nosotros, hermano. Termino en esta mañana. Cuando pensamos en todo eso, nos damos cuenta o pensamos en la iglesia del siglo XXI, de hoy en día. Pareciera que de alguna manera como pueblo de Dios hemos perdido el norte y no sabemos cuál es el propósito de la iglesia. Estamos tan metidos en nuestras cosas, en las cosas del mundo, que venimos a la iglesia como un escape de fin de semana, pero realmente no sabemos cuál es el verdadero propósito o lo hemos ignorado mucho tiempo. Creo que en este siglo XXI, el siglo de la tecnología, del avance, de la ciencia y de todas estas cosas, creo que como iglesia hemos perdido mucho tiempo, trabajando solo en nuestra capacidad y en nuestra inteligencia, creyendo que nosotros por nosotros mismos éramos capaces de hacer la obra de Dios, y eso es un error. Recuerda, el pasaje comienza, el Espíritu de Dios me ha ungido. Si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, si el Espíritu de Dios no está en medio de su iglesia, ministrando, llenando, capacitando, poco podemos hacer nosotros, hermano. Tristemente, porque no lo digo con gozo ni con alegría, tristemente, la iglesia del siglo XXI es una iglesia débil. Es una iglesia que no tiene impacto en la sociedad. Es más, quiero decirte, el mundo tiene impacto en la iglesia en lugar de ser al revés. Adoptamos modas, y no hablo de modas de ropa, hablo de modas de pensamiento, de teoría, de esto, de lo otro. En lugar de nosotros impactar en el mundo,
pareciera que el mundo impacta dentro de la iglesia, al punto que nos hace perder el norte, la dirección, el propósito por el cual somos iglesia. La iglesia del siglo XXI está más preocupada por las cosas de este mundo que por el reino de Dios. Bueno, ¿por qué dices eso? Escucha tus oraciones, no las de otro, escucha las tuyas. ¿Qué línea llevan tus oraciones? Señor, ayúdame en esto, necesito aquello, dame lo otro. ¿Sí o no? Las mías son así, para que nadie se sienta mal. Nuestras oraciones van en esa línea. ¿Cuántos oramos para que el reino de Dios se extienda? ¿Cuántos oramos para que los enfermos se sanen? ¿Cuántos oramos para que Dios nos llene con el Espíritu Santo? Muy rara vez, a título particular. En la iglesia sí hacemos nuestras grandes oraciones. Pero a título particular, el 90 y tanto por ciento de nuestras oraciones están enfocadas en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que nos gustaría alcanzar y tener algún día. Ahí está el tema. Y eso es una evidencia, hermano, de que estamos más preocupados por las cosas de este mundo que por el reino de Dios. Y eso es un problema. ¿Un problema por qué? Porque es a la iglesia a la que Dios ha comisionado. Y si la iglesia ha perdido el rumbo, tenemos un serio problema, hermano. Tal vez usted diga, bueno, yo estoy de acuerdo y realmente es una vergüenza lo que está sucediendo. Bien, déjeme decirle que cuando estoy hablando de iglesia, hablo de ti y hablo de mí también. ¿Vale? Porque todos, incluido yo, somos muy dados para lanzar la primera piedra y decir todo está mal, pensando en otras personas y no en mí. Pero uno tiene que, en lugar de mirar hacia otro, mirarse hacia uno mismo, primeramente. Como parte de la iglesia, ¿qué estoy haciendo yo? No es que fulano, olvídate de fulano, olvídate de que aquel dijo que todos somos unos hipócritas, olvídate de eso. Piensa en ti mismo. No busques culpables en otro por la situación de la iglesia. Búscalo en ti mismo, cada uno de nosotros. Termino con esta expresión. Esto es un tema del cual pudiéramos hablar mucho, pero vamos a cerrar aquí. Necesitamos volvernos a Dios, hermano. ¿Me escuchó? Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón, entregándonos por completo. ¿Para qué? Para ser la iglesia que el mundo necesita. Por esa razón tenemos que volvernos a Dios. Hemos sido perdonados, sí. Dios nos ha llenado de bendiciones, sí, pero ahí no termina la vida cristiana. Hay un propósito de Dios en nosotros. Y para ser esa iglesia, uno tiene que volverse a Dios de todo corazón y tener una entrega completa a Él. Entonces, y permítame que lo repita una vez más, entonces seremos la iglesia que el mundo necesita.